¿Cómo están, jóvenes? Bienvenidos una vez más a las clases virtuales de la Pre San Marcos. En esta ocasión vamos a resolver los problemas de la semana 12 que corresponden a los temas de geometría del espacio. Dentro de eso hay teoremas importantes como el teorema de las tres perpendiculares y lo que es ángulo diedro, planos perpendiculares. Empezamos entonces con el primer problema. Dice, en una cara de un diedro se tiene una región elíptica cuya área es 50 pi y su proyección sobre la otra cara es un círculo cuyo radio mide 5. Ahí es la medida del diedro. En primer lugar, usted va a decir, ¿cómo dibujo un ángulo diedro? Eso en realidad no debería ser ningún problema. Se representa mediante cualquier par de regiones poligonales planas, como por ejemplo, esta cara está representada por una región cuadrangular y esta otra también por una región cuadrangular. Y lo más importante es la arista. Esta es la arista. Esa es la arista. Bien. Dice, ¿no? En una de las caras, supongamos que en la de arriba, hay una región elíptica. Lo representaremos más o menos así. Esta región elíptica se va a proyectar en la otra cara. Trazaríamos nuestras líneas proyectantes, esta por ejemplo, esta y así. Y al proyectar esto, por acá se va a conseguir un círculo que por dato tiene un radio que mide 5. Y con esa información se pide hallar la medida del diedro. ¿Cuánto mide este ángulo? Bien. No sé si lo recuerdan bien, pero claramente para esto hay un teorema. Cuando se proyecta una región cualesquiera sobre una cara de un ángulo diedro, estando esta contenida en la otra cara, el área de la proyección es igual al área original por el coseno de la medida de ese diedro. En ese caso sería coseno de x. Bueno, el área de la proyección es un círculo de radio 5, pi por 5 al cuadrado. Igual, el área original por dato es 50 pi por el coseno, en este caso, de x. ¿Ya está? Esta es la fórmula, pero estoy reemplazando los valores, ¿no? Por eso es coseno de x. Entonces, simplificando acá, el coseno de x te va a salir un medio. Entonces, el coseno de qué ángulo es un medio. 60, ¿cierto? 60 grados. Listo. La respuesta es la C. Siguiente problema. Dice, los planos de los triángulos equiláteros PBC y QBC forman un diedro cuya medida es 60. BC4 rey de 2. Hay la distancia entre P y Q. Esta figura me va a representar al triángulo equilátero PBC, que sería P, B, C. Y esta otra me va a representar al triángulo equilátero QBC. El diedro aquí mide 60. Se pide ya la distancia entre P y Q, que más o menos sería esta línea. Listo. Ya. Recordemos algo. Normalmente, cuando se quiere hallar la medida de un ángulo diedro, es común, digamos, ¿no? Este es mi ángulo diedro. Para hallar la medida, tenemos que buscar lo que es un ángulo plano. El ángulo plano del ángulo diedro. Este ángulo plano. Este ángulo me dice cuánto mide el ángulo diedro. ¿Ya? Y por lo general, cuando nos piden hallar la medida de un ángulo diedro, nos tiene que dar una perpendicular a una cara. Listo. ¿Y eso de qué forma va a ayudar? Usted va a decir primera, segunda, tercera. Este ángulo es este ángulo, pues. Y la medida de este ángulo tiene que ser alfa. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de conseguir la medida de un ángulo plano? Mejor dicho, ¿cuál es la mejor manera de conseguir el ángulo plano?
usando el teorema de las tres perpendiculares. Pero eso cuando usted en el problema va a tener una línea perpendicular, ¿sí?, a una de las caras, como lo es la línea de color azul. Cuando no hay una perpendicular a una de las caras, se procede como lo vamos a hacer aquí. Y en realidad la solución es mucho más sencilla, no es muy complicado como parece. Por ejemplo, este triángulo es equilátero. Quiere decir que al trazar desde Q una perpendicular al lado BC, o sea, en otras palabras, al trazar la altura, ¿sí?, esto va a caer en el punto medio, ¿no? O sea, estos dos van a medir iguales. Y en el triángulo que está arriba, PBC, exactamente ocurre lo mismo. Usted traza la altura, como el triángulo es equilátero, también debe caer el pie en el punto medio. O sea, aquí 90. Aquí estaríamos con el ángulo plano. Este ángulo plano por dato mide 60. Queremos hallar la distancia entre P y Q. ¿Qué ocurre? Como el lado del triángulo equilátero mide 4 raíz de 2, aquí también esto mide 4 raíz de 2, esto mide la mitad, 2 raíz de 2, y esto mide eso por la raíz de 3, o sea, 2 raíz de 6. Y aquí ocurre exactamente lo mismo, 2 raíz de 6. ¿Y qué está sucediendo por aquí? ¿Qué sucede por aquí? ¿Qué es este triángulo? No me diga que es un triángulo isósceles, ¿ah? Cuando aquí el ángulo mide 60, el triángulo es equilátero. Eso hay que decirlo. Primero, o primer paso, el ángulo AHP es un ángulo plano. Es por eso que la medida de ese ángulo, QHP, a ver, aquí es QHP, este QHP es un ángulo plano. La medida de ese ángulo, QHP, por dato, mide 60. Luego, notamos que el triángulo QHP, justamente, QHP es un triángulo equilátero. Por lo tanto, X tiene que ser igual a 2 raíz de 6. Listo. En esta figura, estos rectángulos son congruentes, lo vemos acá, y representan el asiento y el respaldar de un sofá. AB 40, EF también, AE mide 80 raíz de 3. ¿Cuánto mide el diedro que forman estos dos rectángulos? O formado por el asiento y el respaldar, ¿no?, que es lo mismo. Y entonces coloquemos los datos aquí en este dibujo. Esto mide 20, esto acá también va a medir 20, ¿no?, porque son rectángulos congruentes. Esto mide 120, claro, también esto. Y por último, esto mide 80 raíz de 3. Se pide hallar la medida del diedro, 80 raíz de 3. Entre ese rectángulo y este otro que me representa el asiento y el otro el respaldar del mueble. Bien, para eso recuerde esto. Este es un rectángulo, así que aquí el ángulo mide 90. Este también es un rectángulo, así que este ángulo mide 90. Y ese ángulo, en realidad es un ángulo plano. ¿Lo ve o no lo ve así? Claro, aquí 90 grados, acá también 90 grados, es un ángulo plano. Entonces, hallar la medida del diedro, en otras palabras, es hallar la medida de este ángulo. Para eso voy a unir F con A. Y todo nuestro problema se va a concentrar en ese triángulo. Para poder hallar la medida de este ángulo, solo necesitamos, queremos hallar esto, este es el punto B, no olvide, solo necesitamos saber cuánto mide AF. ¿Ya? Entonces, en la parte teórica vimos algo de esto. Cuando en un plano hay una recta perpendicular
a dos rectas secantes contenidas en el plano, entonces esta recta y este plano son perpendiculares. Lo cual lo podemos decir así: si en el espacio yo tengo tres ángulos, tengo tres ángulos, si dos de ellos miden 90, por ejemplo estos dos, entonces esta recta es perpendicular al plano que determina las otras dos. Es lo mismo que está acá, es lo mismo. Lo estoy diciendo de otra manera. Mira, acá hay tres ángulos, dos miden 90, no sé cuánto mide el tercero, ese es nuestro problema. Eso quiere decir que esta línea es perpendicular a este plano. ¿Ya? A ver, escribamos eso. BC es perpendicular al plano ABF. ¿Y qué más? FE es paralela con BC. ¿Sí? Entonces la conclusión es que FB o FE es también perpendicular al plano ABF. Y ya está. Eso sirve, mira, como es perpendicular a este plano, esta línea, así que este ángulo mide 90. Ya está. Triángulo rectángulo AFE. AFE. Pregunto, para hallar a F, ¿qué vas a hacer? Claro, usted dirá, profe, 90 grados Pitágoras. Pero en realidad no, Pitágoras no. Debe notar, no está muy directo, pero debe notar que el triángulo rectángulo AFE es un triángulo notable, donde esto va a medir 40 raíz de 3. Sí, notable de 30 y 60. Notable. De 30 y 60. Es por eso que AF resulta ser 40 raíz de 3. Y eso liquida el problema, porque en el triángulo ABF, lo que les había comentado antes era que en el espacio este dibujo va a ser recontra frecuente. Cuando ellos miden iguales, y esto mide 120, esto mide L raíz de 3. Y viceversa, iguales, y esto mide lo mismo, pero por la raíz de 3, implica que el ángulo mide 120. Acá, 20 no es. El dato es 40, ¿no? Igual, no hay problema. 40 raíz de 3. Ese triángulo es como él, y es que debe salir 120. Listo. En la figura dice ABCD representa una pared de forma rectangular. Las rectas AB y DE son rectas alabeadas y el ángulo entre ellas mide 60. La distancia entre ellas es AD. Los datos, ¿no? ABCD representa una pared que tiene forma rectangular. Las rectas AB y DE son cruzadas o alabeadas y el ángulo entre ellas mide 60 grados. ¿Cómo usted controla esa información? Cuando usted tiene dos rectas cruzadas y le interesa el ángulo entre las dos, lo que tiene que hacer es trazar una paralela a una de ellas, en este caso paralela a esta, y ese sería el ángulo entre las dos. En este caso, DC es paralela con AB. En otras palabras, nos están diciendo que el ángulo entre ellas dos es el ángulo entre estas dos. Esto mide 60. ¿Ya? La distancia entre ellas. ¿Cómo se halla la distancia entre dos rectas cruzadas? La distancia entre ellas, por definición, es la longitud del segmento perpendicular a ambas, cuyos extremos están cada una en una recta. ¿Ya? En este caso, AD. ¿Ya? AD es perpendicular 90 grados y 90. Ahora, este ángulo mide 90. Eso dice algo, ¿no? ¿Recuerda? ¿Qué dice? ¿Qué significa? Si aquí es 90 y acá también, quiere decir que esta línea
es perpendicular al plano que determinan estas dos rectas secantes. ¿Ya? ¿Qué más? AB mide 10, esto también va a medir 10, esto también por dato mide 10. Ahí es la distancia entre los puntos medios de AB y de AB y de E. Ya, pero en realidad eso no está bien, hay una corrección. Debe ser la distancia entre los puntos medios de AD y B y BE. AB y B. Digamos que eso sea el punto M, eso que sea el punto N. ¿Ya? Y queremos conseguir el tamaño de este segmento. Punto medio acá, punto medio aquí. Ahora, detalles que debemos notar. Mira, 60, 10, 10. Si usted une E con C, por acá estaría formando un triángulo equilátero, donde de este lado va a medir 10. ¿Qué más? La línea BC es paralela con AD. Ah, pero AD es perpendicular a este plano. Por lo tanto, esta también es perpendicular, ¿no? ¿Sí? Bueno, ahí lo dejamos. ¿Qué más? Para aprovechar ese punto medio, ubico el punto medio aquí. Esto por base media mide la mitad, 5. Y en la parte de atrás, en la pared, punto medio, esto mide igual que estos dos, 10. Y lo más interesante es aquí. Esta línea es paralela con ella. Esta línea es paralela con ella. ¿Ya? Aquí el ángulo mide 60. Entonces, ¿cuánto va a medir este ángulo? ¿Cierto? Ese ángulo también va a medir 60 grados. Si quiere hallar esto, ahora concentra su atención en este triángulo. Que más o menos sería como esto. Es un triángulo donde esto mide 5, esto mide 10 y esto mide 60. ¿Quieres hallar esto? Usted dice, puedo aplicar la ley de coseno, y está bien. También podría aplicar el teorema de Euclides, también. Pero hay algo más interesante. ¿En qué triángulo se verifica estas condiciones? ¿Lo ve? Eso ocurre en un triángulo rectángulo. Esto sería el cateto. Claro, eso va a medir 5 raíz de 3. A ver, escribamos los detalles. Como DC es paralela con AB, es por eso que la medida del ángulo EDC 60. Ya está. ¿Qué más? Aquí, digamos, hay un punto Q. MQ es paralela con DC y NQ es paralela con S. Entonces la medida del ángulo MQN es igual a 60. Por último, en el triángulo MQN, por lo que les hemos comentado, cuando esto es la mitad de él y el ángulo acá mide 60, en realidad este triángulo es rectángulo. ¿Ya? El valor de X sería igual a 5 raíz de 3. En la figura se tiene un tetraedro, aunque el nombre no va a ser muy importante para la solución del problema. El lado AB mide 9, el lado BC mide 13, AC mide 10, AM igual a MC, o sea, 5 acá, 5 aquí. ¿Ya? Se secciona por este plano, hay el área de la sección, o sea, hay el área de esta sección que está sombreada incluso. ¿Ya? Entonces, aquí el ángulo aquí mide 90, aquí también. ¿Qué significa? Que OB es perpendicular al plano AOC. Lo cual quiere decir que OB
debe ser perpendicular con OM. Ya está, o sea, aquí el ángulo mide 90. Lo cual va a facilitar nuestra tarea, ya que el triángulo es rectángulo, el área de la región es semiproducto de los catetos. Claro, habría que hallar los catetos. Habría dos maneras de hacerlo. La forma desesperada, poner A en esta parte, aquí B, aquí C, aplica Pitágoras, acá Pitágoras, y llenarse de ecuaciones, resolver un sistema de 3 ecuaciones, 3 incógnitas, y se puede hallar. ¿Sí? Pero una mejor salida es esto. Esto, en primer lugar, mide 5. ¿Por qué mide 5? Porque es la mediana relativa a la hipotenusa. ¿Ya? Y en el triángulo ABC puedes aplicar el teorema de la mediana. O sea, 9 al cuadrado más 13 al cuadrado es 2 veces el cuadrado de la mediana, que es MB, más la mitad del cuadrado del tercer lado. Simplificas y MB te va a salir 10. Ajá, esto mide 10. Algo parecido al problema anterior, mira. 90, 5, 10. ¿Lo recuerdas? 90, 5, 10. Cuando esto es el doble de ese cateto, 60. Y esto mide 5 raíz de 3. ¿Ya está? Entonces, el área que se quiere hallar, 5 por 5 raíz de 3 sobre 2. 25 medios raíz de 3. La clave sería la E. Claro. Listo. Los planos que contienen al triángulo equilátero AFB y al rectángulo ABCD son perpendiculares. AB mide 4, lo mismo que acá, esto vale 4. AD mide 2. Ahí es la medida del ángulo entre las rectas AB y FD. AB y FD. Bien. Otra vez. No, las rectas son cruzadas. Resolución acá. Entonces, la medida del ángulo entre dos rectas cruzadas se consigue trazando paralelas. Y mira, CD justamente es paralela con AB. Así que este es el ángulo que usted quiere hallar. Listo, eso hay que escribirlo acá. CD es paralela con AB. Entonces la medida del ángulo FDC es igual a X, lo que queremos. Ya. Ahora, ese detalle es importante. Los planos que contienen al triángulo equilátero y al rectángulo ABCD son perpendiculares. Esto y esto, planos perpendiculares. De 100 problemas, donde usted tiene esa información, que dos planos son perpendiculares, en 98 problemas se utiliza este teorema. Una perpendicular a la arista involucra una perpendicular al otro plano. Esta debe ser una recta contenida en este plano, perpendicular a la intersección. Entonces es una perpendicular al plano. Y eso ayuda mucho, mucho aquí. Como es un rectángulo, este ángulo mide 90. O sea, esta línea es la perpendicular que le estoy hablando acá. Es una perpendicular a la arista, contenida en este plano. Entonces, conclusión, esta línea AD es perpendicular al plano AFB. Por eso aquí el ángulo mide 90. ¿Ya? ¿Cómo se escribe eso? Dices, el plano ABCD es perpendicular con el plano AFB. Entonces, AD es perpendicular al plano AFB. Por eso el 90. Y ahora, ¿de qué nos sirve? Esto por dato, a ver, AB mide 4, 2,
Esto mide 4, esto también va a medir 4, pues, ¿no? El triángulo AFB es equilátero. 2, 94, esto mide 2 raíz de 5. Y ahora, fíjese, ¿qué ocurre en B? Ocurre lo mismo, porque eso mide 90, perpendicular al plano, esto mide 90, esto mide 2, esto mide 4, entonces este segmento mide 2 raíz de 5 también. Claro, claro. 2 raíz de 5, 2 raíz de 5 isósceles. Entonces, usted ahí aprovecharía la situación para trazar la altura. Al trazar la altura, dice, este punto es punto medio. Como es punto medio, 2 y 2. Se concentra en ese triángulo. 2 raíz de 5, claro, esto te va a salir 4. ¿Sí? Por Pitágoras, o si no, debe darse cuenta que es un triángulo notable. Triángulo DMF. X va a salir, aquí es 53 medios, notable de 53 medios. Entonces X saldría 127 medios. Que sería 63.5 grados. Problema 8. Dice, aquí hay dos semicircunferencias que son no coplanares, comparten el mismo diámetro y pasan por los puntos P y Q. Ya. AP, PB, AQ, QB. O A, el radio mide 4. PQ mide 4 raíz de 3. ¿Cuánto mide el diedro PABQ? ¿Cómo se lee esto? ¿Recuerda? La arista es AB. La arista es AB. Una cara pasa por P. Y la otra cara tiene que pasar por Q. Listo. Este dato. Mira, hay que transformarlo de otra manera. Hay que decir lo mismo, pero de otra forma. Si la cuerda AQ mide igual con la cuerda BQ, ¿qué significa? Cuerdas congruentes, arcos congruentes. ¿Ya saben? O sea, no voy a trazar AQ ni BQ, sino como estas dos cuerdas miden iguales, los arcos van a medir iguales. ¿Y cuánto miden cada uno? Recuerda que es una semi. 90 grados, 90 grados. Y en la otra semi ocurre exactamente lo mismo, porque AP mide igual con PB, ¿cierto? Entonces, arcos congruentes, cuerdas congruentes. Este arco también va a medir igual con él. Y cada arco va a medir 90 grados. ¿Ya está? Ahora decimos radio, pero no solo son radios, ¿sabes? No los he trazado por las puras, sino como aquí el ángulo mide 90, el arco mide 90, este ángulo también mide 90. Acá este ángulo también mide 90. Entonces, este es un ángulo plano asociado a este diedro. ¿Ya? Y lo que usted quiere hacer es hallar la medida de ese ángulo. Esto mide 4, esto mide 4, y el mismo triángulo, 4, 4, 4 raíz de 3. ¿Cuánto es el valor de X? 120, ¿no? 4, 4, 4 raíz de 3, esto sale 120. Lo que hay que resaltar aquí es el ángulo POQ es un ángulo plano. Es por eso que la medida del ángulo POQ es la incógnita X. ¿Ya? ¿Y cómo llegamos a esto? Nos concentramos en el triángulo POQ. Ahí X es igual a 120. Y listo. Problema 9. Dice, en la figura hay 3 cuadrados, ABCD, CDHG y ADH. ABCD, AEHD
y DHGC. Ya. Hay la medida del ángulo formado por las rectas AC y EO. AC y EO. Listo. ¿Cómo llamo la medida del ángulo entre dos rectas cruzadas? ¿Recuerdas? ¿Cómo se halla la medida del ángulo entre dos rectas cruzadas? Trazando paralelas. Ya, bien, mira. Para suerte nuestra, este segmento es paralela y congruente con ella, porque son cuadrados. Entonces, si se une E con G, esto es paralelo con él. Ajá. Como estas dos líneas son paralelas, entonces este es el ángulo entre esta recta y esta otra, X. Vamos a escribir eso, para que ahora piense qué es lo que sigue. ¿Ya? Veamos. Eje es paralela con AC. La medida del ángulo GEO. Esto es X. Bien, ahora, ¿cómo hallamos eso? Ese es otro detalle. Mira, si esto mide B, esto va a medir B, es la diagonal del cuadrado, esto mide B raíz de 2, B raíz de 2. Esta diagonal va a medir esto por la raíz de 2, eso va a medir 2B. Por lo tanto, esto también va a medir 2B. Bien, concéntrese aquí, ¿ah? Listo. ¿Qué más? Yo creo que podrías, así nomás va a salir el problema, pero, creo que un trazo más. ¿Qué pasa si une C con D? ¿Ah? ¿Qué pasa al unir E con D? También es la diagonal del cuadrado y debe medir, debe medir 2B. Así que eso va a medir 2B. Claro, ¿y ahora qué dices? EGD, 2B, 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 es equilátero. Esto es una mediana. ¿Sí? La mediana es una altura. Ya pues, es un triángulo rectángulo, cateto B, 2B, 30 grados. Listo. Escribimos eso, triángulo de eje equilátero. Entonces, EO y mejor, EO altura. Entonces, EO es perpendicular con GD. Y en el triángulo rectángulo EOG, notable, de 30 grados, por lo tanto X va a salir 30 grados. Listo. En este problema 10 hay que agregar este dato AB paralela con DE. Se sabe que esos triángulos son semejantes y la proporción, según el dato, es de 2 a 3. ¿Ya? Se pide hallar la distancia entre los baricentros. Se sabe que BM es una mediana. Ubico el baricentro acá, ubico el baricentro aquí y habría que calcular el tamaño de ese segmento, X. Ahora otro dato que nos dan es que este segmento BE es perpendicular a este plano y también al otro. Este segmento BE mide 6. Listo. ¿Qué más? La mediana BM mide 3. Punto Q, esto va a medir 1 y esto va a medir 2. ¿Ya? Como este punto Q' es el baricentro, esta línea vendría a ser una mediana. Una mediana.
De hecho que si esta mediana mide 3, esta mediana se puede hallar. Sí se puede hallar porque la proporción es de 2 a 3. Pero como esta parte mide 2, de vértice al baricentro mide 2, aquí del vértice al baricentro también tiene que haber una proporción de 2 a 3, lo cual indica que eso tiene que medir 3. Y como esta línea es perpendicular al plano, aquí 90 grados, y aquí también el ángulo mide 90 grados. Ya para hacer mejores cálculos, voy a dibujar esta figura aparte. Esta figura sería el cuadrilátero EBQQ'. Esto mide 6, esto mide 2, esto mide 3. Y tú quieres hallar esto. El trapecio es un trapecio rectángulo. Como la altura mide 6, usted trazaría, ¿por qué? Porque esta altura también va a medir, bueno, mide 6. Esto va a medir 2. Y ahora, siendo esto h, digamos, esto va a medir 1. ¿Qué haces en este triángulo? Vas a aplicar Pitágoras, ¿no? Triángulo rectángulo QHQ'. Teorema de Pitágoras. El cuadrado de x es 6 al cuadrado más 1 al cuadrado. Listo. Raíz cuadrada de 37. Bien, dice acá, cierto jugador va a ejecutar un penal, ¿ya? Y a la hora de hacerlo, el balón choca en la parte superior del arco, aquí en el travesaño, a una distancia de medio metro de la esquina. Esta es la esquina izquierda. Ya está. Aquí va a haber un punto donde esa distancia es de medio metro. ¿Ya está? Y el jugador patea la pelota a 11 metros del arco. 11 metros del arco. Ya. Digamos, esta es la línea. Se guía en la parte inferior. 11 metros de largo estará por acá más o menos. Se patea desde este lugar. Y la pelota va en línea recta. ¿Qué es lo que pregunto? Hay la distancia recorrida por la pelota. ¿Cuánto mide esto? Sabiendo que el recorrido fue una línea recta. ¿Está? Ahora, esto está a 11 metros del arco. Como el arco me está representando a un plano perpendicular al piso, entonces esa distancia se consigue trazando una perpendicular a este plano. Esa perpendicular usted lo consigue trazando esta línea. ¿Ya está? Este punto es punto medio de esa línea. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya. Para hallar esto, mira que esto mide 11. Como eso me representa un plano, una perpendicular al plano que contiene ese arco, entonces, aquí el ángulo mide 90. Y solo aquí buscaríamos que conocer este segmento. ¿Ya? ¿Cómo hallamos el tamaño de ese segmento? Punto medio, esto, 3 medios, 3 medios. Entonces, si yo trazo esta perpendicular, ¿ya? Esta va a medir 2 metros. ¿De acuerdo? Punto medio acá, acá también punto medio. 3 metros, todo. 1,5 metros, pero como esto mide medio metro, esto mide 1. Entonces, por Pitágoras, esto saldría raíz de 5. ¿Está? Triángulo, rectángulo, PQT. PQT, eso que sea P'.
x al cuadrado, teorema de Pitágoras, sería igual a raíz de 5 al cuadrado más 11 al cuadrado. Sería 126. Simplifica y x tiene que salir de 3 raíz de 14. Muy bien. ¿Qué dice? O es el centro de un tablero que tiene forma cuadrada, ¿ya? Y el triángulo APB, ese triángulo es equilátero, y acá tenemos un tendedero que tiene forma cuadrada. Dice que el diedro de arista AB, donde una cara pasa por P y la otra cara pasa por D, mide 90. En otras palabras, estos dos planos son perpendiculares. Entonces, esa información me sirve cuando dos planos son perpendiculares. De hecho, usamos ese teorema, pues, ¿no? Una perpendicular a la intersección me asegura perpendicular al otro plano. Claro, siempre y cuando ella esté contenida, ¿sí?, en el plano de arriba. Aquí, como es centro del cuadrado, si desde el centro usted traza una perpendicular a la intersección, ya esto si mide B, esto mide B, también esto mide B, ¿ya? O sea, ¿qué piden hallar? La medida del lado del tablero, ya. Lo que tú quieres hallar es 2B. Pero ¿cómo vas a hallar B? Como es perpendicular al plano, mira que estos dos miden iguales, el triángulo es equilátero, esta sería la altura. Y acá se mide 90 porque el diedro mide 90. Esto es la altura del triángulo equilátero, mide B raíz de 3. Esto mide 6. Ahora usted decida, ¿no? Aquí aplica Pitágoras o se da cuenta. Se da cuenta que el triángulo es rectángulo, ¿no? Notable. 30 y 60. B saldría 3. Pero antes hay que indicar esto. Punto H. Como el plano del cuadrado ABCD es perpendicular con el plano del triángulo equilátero APB, es por eso que OH es perpendicular al plano del triángulo equilátero APB. Siguiente detalle, triángulo PHO, triángulo rectángulo PHO, notable, de 30 grados, B saldría 3, por lo tanto X saldría 6. En la figura, los soportes NA, NA y CE, ¿ya?, de los avisos publicitarios forman, bueno, miden 5 y 8. AEB, o sea, este ángulo, mide 45. BN igual a NC. AM mide 3. AY es la medida del ángulo que forman los soportes. AY es la medida del ángulo entre esta recta y esta otra. Un detalle, ¿ya?, por si acaso. Esta parte no se nota mucho, pero sí, más o menos debe estar así. Ya, el dato importante. BN igual a NC. BN igual a NC. Este punto es N. ¿Ya? Bien. ¿Qué más? ¿Cuánto mide el ángulo entre esta línea y esta otra? Esto mide 5. Esto mide 8. Ya. Como son dos rectas cruzadas, resolución acá. La medida del ángulo entre dos rectas cruzadas, lo hemos visto, se consigue trazando paralelas. ¿Ya? Se consigue trazando paralelas. Este ángulo, ahí está la clave de la solución.
este ángulo mide 45. Aquí el ángulo mide 90. ¿La altura qué es? La altura viene a ser una mediana. Y también una bisectriz y todo eso. Lo cual hace que este segmento, ¿sí?, este segmento sea paralela con ella. Porque es la base media. Y es más, esto mide 4. Usted quiere hallar el ángulo entre los dos, pero como MN es paralela con BC, ese ángulo es este. Y ya, pues usted reconoce a ese triángulo. 3, 4, 5. ¿Sí? Ya vamos a escribir eso. MN es paralela con CE. Es por eso que la medida del ángulo ANM es X. ¿Qué más? En el triángulo AMN. Es un triángulo rectángulo. Entonces, X sale 37. Listo. Esa es pura finta, ¿no? El problema, porque parecía complicado por la estructura de la figura, pero al final no he trazado nada. Solo teníamos que darnos cuenta que es lo que queríamos. Cuando se busca el ángulo entre dos rectas cruzadas, lo ideal es trazar una paralela. Y qué suerte, porque esto es base media, la mitad y paralela con ella. Ahí está la paralela. Ahí ya estaba la paralela. Dice, la figura ABCD y ABPQR son pentágonos regulares, no coplanares. ¿Cuánto mide el ángulo entre B y PR? Entre EB y PR. ¿Qué sucede? Una vez más, ¿cómo se halla la medida del ángulo entre dos rectas cruzadas? Pues trazando paralelas. En un pentágono regular, como tenemos aquí, este lado AB es paralela con el lado PR. Miren, acá recordemos esto. Cuando a usted le dan un polígono regular, aunque no les digan nada, es bueno dibujar ese polígono regular en una circunferencia, inscribirlo en una circunferencia. Así se van a dar cuenta rápidamente de las cosas que van a ocurrir. Por ejemplo, como los lados miden iguales, las cuerdas miden iguales, los arcos también. ¿Cuánto van a medir cada arco en este caso? 72, 72 y así. Al trazar esta diagonal, ¿cuánto mide este ángulo? Pues la mitad del arco, que mide 72, 36. Mira acá pues. Además, como estos arcos miden iguales, estas dos líneas son paralelas. Eso es algo que va a pasar siempre, que se tenga un pentágono regular. Acá decimos pentágono regular. AB es paralela con PR. Es por eso que la medida del ángulo EBA es X. Y en el triángulo ABAE, que es isósceles, este ángulo, que es lo que se quiere hallar, isósceles, es igual a esto, y esto 108, lo que hemos visto acá pues, ¿no? Esto es X 108, X nos va a salir 36. Listo. Muy bien, jóvenes, con esto estaríamos llegando al final de una semana más. Nos estaríamos viendo la siguiente semana para resolver los problemas de la semana 13. Hasta entonces, jóvenes.